Hola estimados amigos, es un placer estar aquí para iniciar el repaso de nuestra lección número 4, una lección muy interesante que sin duda alguna será una gran bendición. Siempre quizá te has preguntado si nuestra iglesia tiene una organización sólida o una estructura muy grande, tan pesada que no pueda crecer. Desde un principio la iglesia empezó a crecer tanto que se necesitó organización y la organización llevó a una estructura. Así que la estructura tenemos que aceptar, de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras en la lección de esta semana, que fue permitida por Dios para que la iglesia pudiera solventar los problemas que se presentaran y que de esa manera pudiera llevar adelante la gran tarea de la predicación del Evangelio. En esta semana vamos a analizar lo que la lección enseña y sin duda alguna será de una gran bendición para todos y cada uno de los que repasaremos esta misma. Hola, ¿qué tal? Te damos la más cordial bienvenida a este repaso de la lección de Escuela Sabática número 4, titulada Los primeros dirigentes de la Iglesia. Sin duda alguna la lección será una gran bendición para todos y cada uno de los que estamos aquí. En esta ocasión nos acompaña el pastor Jorge Zul, quien fue catedrático de la Universidad de Montemorelos y quien ahora está jubilado. Pastor, no sé qué le pareció la lección de Escuela Sabática de esta semana. Pues una lección muy interesante que yo puedo sintetizar. De acuerdo a lo que vamos a tratar, pues veo los resultados de una estructura y organización para una iglesia naciente, como la iglesia primitiva. Claro, y eso es parte de lo que vamos a ver. También le damos la bienvenida al pastor Abraham Ramírez Méndez. Pastor, ¿cómo viste la lección? Porque está... siempre se ha hablado de la organización y de otras cosas que acontecen. Sí, pastor. Bueno, la lección se llama Los primeros dirigentes de la iglesia, ¿no? Dios escoge. Vemos cómo la iglesia, o Dios a través de la iglesia, escoge los primeros dirigentes para hacerle frente a algunos problemas que se estaban suscitando por el crecimiento, ¿no? Si esos problemas salen por crecer, pues bienvenidos. Claro. Y Dios dará la salida, ¿no? Para beneficio de todos y cada uno de ustedes, estimados hermanos que nos sintonizan, vamos a mencionar aquí los 3 puntos que es el bosquejo que estaremos viendo en esta ocasión. El primero de ellos, organización, solución al crecimiento. Después la persecución que lleva a la predicación y finalmente la última invitación a Israel. Yo creo que con esto juntos podremos tener un repaso excelente de esta lección. Vamos a orar antes de iniciar nuestro repaso. Querido Dios, te damos gracias porque siempre nos acompañas. Ayúdanos ahora para que podamos entender todos esta lección y que cada uno de nosotros al presentarla con los hermanos que componen las diversas clases lo podamos hacer con tu ayuda, iluminados y dirigidos por tu Santo Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Zul, tenemos aquí los primeros líderes de la iglesia. Y el pastor Abraham hace un rato decía que si estos problemas llegaran por crecimiento, bienvenidos los problemas, pero siempre que la iglesia crece, que es lo que está hablando incluso el versículo de memoria, no crece exenta de problemas, como que el diablo a veces el crecimiento trata de usarlo para dañar el desarrollo de la iglesia. Pues sí, fue precisamente lo que surgió en la iglesia. Hemos estudiado que el número de los creyentes aumentaba tremendamente. El capítulo 6, en su primer versículo dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Es decir, el enemigo no le gusta que la iglesia prospere bajo la dirección del Espíritu Santo. Y aquí metió la discordia. Sí. Metió la discordia. Y sin embargo nos damos cuenta cómo los discípulos se dieron cuenta que ellos no podían simplemente estar cuidando lo que ya tenían.
Ellos tenían que dedicarse a otra labor. De manera que eso llevó a la organización, a una estructura que pudiera atender las necesidades de la iglesia local y al mismo tiempo que ellos se iban a dedicar a la expansión del mandato de Jesús. Me seréis testigos, dijo él, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pastor Hermano, me parece que este asunto de la organización primaria que nosotros encontramos aquí viene como un resultado de crecimiento, pero también viene como resultado de no sé si podemos decir una mala percepción de los griegos en relación a los hebreos. Se dice, ¿verdad?, que en ese tiempo de Hechos 6, ya los creyentes eran alrededor de unos 20,000. Empezaron con 120, luego 3,000 se convirtieron, luego otros 5,000, pero en ese tiempo ya de Hechos 6 se dice que ya eran unos 20,000. ¿Sí? Hombres, mujeres, niños con diferentes necesidades. Y había dos grupos, ¿no? Los judíos locales que hablaban arameo, ¿verdad?, o hebreo, ¿verdad?, y los griegos que eran judíos, ¿verdad?, pero que venían de otra cultura. Somos judíos de la diáspora, ¿no? De la diáspora, ¿no? Y que habían venido acá, a Jerusalén, que ahora vivían en Jerusalén, y entonces, pues, hablaban idioma diferente. Yo creo que hacían sus comunidades aparte cada quien, ¿no? Y parece ser que ese era el problema. Algunos comentaristas dicen que no era la comida, no se trataba de la comida, sino ayuda de dinero que se le daba a esas personas, ¿no?, que tenían necesidad. Y parece ser que a esa comunidad de judíos griegos se les estaba olvidando un poquito, ¿no? Ese era el problema. Sí, pastor. El problema no era de los apóstoles ni de los discípulos, porque ahí se hace claro que la queja no fue contra ellos. Así es. Parece que la dirigencia estaba muy bien. Sí, pero el problema estaba en los que estaban ocupados de la distribución de los recursos comunes, porque era una comunidad. Y ya leímos al principio, la semana pasada, que traían todo y lo ponían a los pies de ellos. Es interesante, a mí como me gusta mucho la mayordomía, en ese momento ese era el alfolí. Así. ¿Verdad? En ese momento ese era el alfolí porque ellos hacían la distribución de los bienes que recibían. El asunto es muy interesante porque aquí hay el choque de dos culturas. Judíos helenizados, con una concepción diferente de los judíos de Jerusalén, que hablaban precisamente el arameo y que estaban muy relacionados con el templo y con sus leyes, las leyes levíticas. Aunque estos también eran enseñados y conocían, había ahí pequeñas diferencias. Así que había en Jerusalén muchas sinagogas, no era una, y cada uno de ellos tenía, vamos a ver más adelante, cuando viene el problema de Esteban, que cada uno de ellos tenían sus diferentes, por lo menos se hablan de 4, ¿verdad? De los de Alejandría, de los de Cilicia, aquí, sí, de los libertos, ¿verdad? Ellos tenían esas de Alejandría también, tenían sus sinagogas, ¿verdad? Pero aquí hubo esa clase de problemas en el seno de la iglesia. Sí, pastor, y la queja, bueno, se tenía que atender inmediatamente. ¿Por qué? Yo digo porque esto atentaba a la unidad de la comunidad. Exactamente. Así que si es serio el problema, pues hay que atacarlo inmediatamente, ¿no? Una de las características que nosotros vimos en una lección, en las lecciones anteriores, es que la iglesia estaba unida, ¿no? Exacto. Unida yendo con un trabajo común que era predicar el evangelio, y ahora viene la desunión, se pierde el deseo de predicar el evangelio porque hay un problema real. ¿Y cómo lo soluciona la iglesia? Ese es el asunto, ¿no? Exacto, ¿no? Y ahora los líderes, aquí pastor, disculpen, los líderes intervienen, porque los líderes son los apóstoles, dicen, a ver, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Ya el pastor Zul mencionó hace un instante, su trabajo era predicar el evangelio, ellos están predicando el evangelio. Y dicen, nosotros no podemos descuidar esto por hacer esto otro. Y entonces ellos, influenciados por el Espíritu Santo, dicen, bueno, ¿cómo se soluciona el asunto? Sí. Y no solamente por el Espíritu Santo, sino que ellos tenían ya el ejemplo de Moisés en el desierto, cuando Jetro le dice, mi hija va a quedar muy pronto viuda, ¿por qué tú quieres hacer todo el trabajo? Selecciona, le dice, hombres claro, que tengan estas cualidades.
y haz divisiones tú, pon capataces, ¿verdad? Y dice de 1000, de 100, de 50, ¿verdad? 10 al final, ¿no? Y ellos tenían ya eso en su mente, y el Espíritu Santo sin duda los guió a ellos y dijeron, aquí tenemos que hacer algo. Claro, y ahora, Pastor Abraham, ¿qué características tienen estos hombres? Porque no son cualquiera, No. de los 20,000 que tú mencionaste, porque tú mencionaste cerca de 20,000. Bueno, no, los 20,000 eran candidatos, Sí, pero me parece que es importante que veamos las características de estos líderes, ¿no? claro. En el versículo 3, pastor, de Hechos 6, nos dicen las características que debieran tener estas personas. Dice, por tanto, hermanos, elegid entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio. Primero, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Ahí está. Ahora, es importante ver estas características, me parece, porque habla de que están pidiendo, hermanos, que ni vean a los de un lado ni los de otro, sino que sean neutrales, ¿no? Que digan, vamos a atender bien a las viudas griegas y a las viudas hebreas, a todos los vamos a atender igual, porque todos delante de Dios valen lo mismo. Así podríamos entenderlo. Así es. Sí. Así es. Sí, porque esto es un asunto clave, ¿no? Las características que se dan de estos hombres son sobresalientes para poder hacer un trabajo donde todo mundo quede satisfecho y donde la discordia que mencionó el pastor Zul desaparezca, ¿no? Amén. Claro. De buen testimonio, yo creo. ¿Qué es eso de Estos- buen testimonio? Ok. Yo creo que esos hombres predicaban y vivían conforme a lo que predicaban. Delante del pueblo en general, delante de los judíos creyentes y delante de los judíos helenistas, ¿no? O sea, ellos le caían bien a los 3 grupos que había, ¿no? Y esto es importante, pastor, ¿sí? Después vamos a ver a 2 de ellos, ¿sí? Que son helenistas, judíos helenistas, ¿verdad? Pero que fueron escogidos de esa comunidad. Bueno, si ustedes tienen ese problema, bueno, ponemos a ustedes 2 o más para que también atiendan esas necesidades, ¿sí? Así que, primero, un buen testimonio, pero además estaban llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, sabían hacer las cosas. La comunidad les reconocía esas capacidades y por eso es que los pusieron, ¿no? Ahora, Pastor Zul, el versículo 7 dice que después de que se organizan, les imponen las manos a este grupo especial, habla de que se soluciona el problema. Y ahora el problema se soluciona y la iglesia, como decía el corito antiguo, sigue caminando, porque dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Se usa, en el griego está esa expresión, grandemente. No solamente se multiplicaban, sino se multiplicaban grandemente en Jerusalén. Y dice, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué vino como resultado de una buena organización? Un buen crecimiento. Así es, pastor. Un buen desarrollo de la iglesia, una iglesia sana. Así que nosotros podríamos decir, no sé si ustedes estarían de acuerdo en decir que la organización debe llevar al sanamiento de la iglesia y al crecimiento de la misma. Amén. Así que creemos que la organización puede contribuir a la predicación del Evangelio. Cada crisis, pastor, es una oportunidad. Aquí la iglesia llegó a una crisis, había un problema, pero es cada oportunidad. Yo creo que aquí descubrieron a más líderes. Eran los 12, ¿verdad? Que eran reconocidos por todos, pero aquí se dio la oportunidad de que salieran más todavía, ¿no? Claro. Con buena disposición, y además se le permitió a la iglesia evaluar con qué contaba. Y entonces ya estaban listos. Si se presentaba otro problema, yo creo que ya tenían listos a otros líderes para que salieran al frente. Y también. debemos de notar que estos líderes con esas cualidades salieron de la comunidad de fe. Así es. Es otra cosa muy importante que estuve leyendo acerca de Elena de White, dice que Satanás, al ver el crecimiento de la iglesia, trató de meter la discordia. Él fue él fue la primera nota discordante del universo, ¿verdad? De Dios. Y él es muy listo y trató de meter la discordia entre el pueblo de Dios. Y hoy debemos estar muy atentos de no ser agentes de discordia.
en la organización de la iglesia. Sí, y ojalá, hermanos queridos, que esto nos ayude a entender que la organización tiene que ver con un buen funcionamiento de la iglesia, y ojalá permitamos que el Espíritu Santo nos ayude a estar bien organizados, bien disciplinados, para que cuando lleguen algunas situaciones complicadas podamos solucionarlas y que podamos seguir cumpliendo la tarea, como el versículo 7 nos ha dicho, y la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Vamos a hacer un pequeño corte y retornamos dentro de un instante. Bien, hermanos, vamos a continuar con el repaso de nuestra lección y vamos al segundo punto de la misma. La persecución lleva a la predicación. De acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras, capítulo 6, versículo 8 en adelante, la persecución inicia con un grupo otra vez, Pastor Zul, Pastor Abraham, con un problema de los griegos otra vez. ¿Verdad? Habla aquí de las sinagogas griegas donde están los libertos, dice el versículo 9, se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, de los de Cirene, Alejandría, Cilicia, Asia, que empiezan a discutir con Esteban. Y Esteban, una de las características, dice el versículo 5 del capítulo 6, era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y no pueden rebatir para nada, ¿no? Y ahora lo acusan, lo persiguen, lo hostigan. Los del camino eran perseguidos ahí mismo en Jerusalén. Cuando el día de Pentecostés y el Espíritu Santo se derramó, se nos da en el libro de los Hechos una lista de todos los judíos, helenistas y prosélitos, gente que se había convertido al judaísmo. Llegó un momento en la cultura que dominaba el mundo grecorromano en el que muchos se decepcionaron de su fe. Y el judaísmo se les empezó a hacer atractivo. Entonces tenían muchos prosélitos. Pero aquí el gran problema es que, como eran versados en lo del templo y las leyes, que para el pueblo judío ese era el centro de su vida. Para ellos era la ley, para ellos era la Torá, para ellos era el templo, y para ellos eran sus héroes, Abraham, Moisés. Pero este camino nuevo, que exalta a Jesús como Hijo de Dios y como Salvador, entonces para ellos era una cosa que los molestaba mucho. Y eso entonces empezó a levantar discusiones. Notemos que los diáconos, no solamente, decía hace un momento el pastor Ramírez, barrían el templo y lo limpiaban, o servían a las mesas. Claro. Notemos que se cumple lo que dice la hermana White en el Deseo de todas las Gentes. Tengo la impresión que es la página 66. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Y Esteban dice aquí que era un hombre lleno de gracia y de poder, lleno del Espíritu Santo. Y él proclamaba este mensaje de que en Cristo Jesús estaban cumpliendo todas las profecías y también lo que indicaba la economía del Levítico en el Pentateuco. Claro, ahora eso, Pastor Abraham, nos lleva a considerar que los diáconos, en este caso tenemos dos diáconos muy sobresalientes, el caso de Esteban y el caso de Felipe, pero en el caso de Esteban de manera específica, que es con el que inicia la revuelta, él era un helénico, ya lo mencionaste también hace un rato, y él tiene problemas con los mismos helénicos. Parece que el problema no estaba con los discípulos, porque todos los discípulos parece que eran judíos hebreos. Yo creo, pastor, que aunque era helénico y era el problema con los helénicos, a lo mejor los celos, porque dice Hechos capítulo 6, versículo 8, dice que estaban llenos de gracia y de poder, y realizaban grandes prodigios y milagros entre el pueblo. ¿Sí? ¿Quiénes? Los diáconos, porque nos están hablando acerca de los diáconos. Y primero en el versículo 5 nos mencionan a los 7. Dice, a estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos
y la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén, incluso gran cantidad de sacerdotes obedecían la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y milagros. O sea, este hombre era un cristiano excepcional. La gente le reconocía y lo pusieron como diácono. Le impusieron las manos y empezó a predicar y hacía milagros y señales. Yo creo que la gente, muchos le tuvieron celos y por eso es que empezaron ellos a atacarlo, ¿verdad? Y como no, empezaron a hablar, a contradecirle, y como Esteban los dejó callados, entonces hasta contrataron personas que vinieran y dijeran falso testimonio, que Esteban hablaba en contra de la ley, en contra de Moisés, en contra del mismo templo, y pareciera ser que el comentario dice que tal vez tenían razón, ¿no? Las acusaciones. Sí, resulta que Esteban yo lo miro como un prototipo también de Jesús. Claro. No sé si la palabra prototipo es correcta, pero un tipo de Jesús en el hecho de que él hacía prodigios. ¿Qué clase de prodigios hacía? ¿Cuáles eran los prodigios de Jesús? Pues Jesús hacía sanamientos, ¿verdad? Claro. Hacía como Pedro, que en la puerta en el templo, ¿verdad? Pues hizo andar a esa persona que era un cojo de nacimiento. Echaba fuera demonios. Cuando aquí dice que hacía prodigios y señales, como dice aquí el pastor Ramírez, era un hombre extraordinario, pero estamos mirando en él un tipo de Jesús. Y él hablaba del templo. Jesús dijo que destruyan el templo y en 3 días lo voy a edificar, ¿no? Así que las razones que tenían para perseguirlo era precisamente porque estaba enfatizando el mismo ministerio que Jesús hizo. Era una continuación de lo de Jesús, Esteban. Sí, podemos decir que Esteban era en el caso de Esteban y en este caso de manera muy específica con lo que está aconteciendo con él, era un ejemplo viviente de lo que puede llegar a ser un cristiano colocándose en las manos del Señor. Efectivamente, además el nombre de Esteban viene de Estéfanos, del griego Estéfanos, que era el laurel, la corona que se le colocaba a los vencedores, ¿no? De victoria. Así que está llamado él a ser un hombre victorioso en lo que es un ejemplo para nosotros como cristianos, lo que debe ser nuestro deber como cristianos. Vivir, predicar lo que vimos y lo que conocemos, porque era versado en la palabra de Dios. Hoy nos distraen muchas cosas de la palabra de Dios. Yo lamento mucho eso que nos está pasando. Muchas cosas nos están distrayendo. Necesitamos volver a ser versados en la palabra de Dios, porque era tan versado en la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, el Pentateuco y todo eso, que los dejaba callados. Así que podemos decir, la persecución inicia con Esteban, que después es llevado ante el concilio, ante el Sanedrín, pero no termina ahí la persecución, porque después vamos a analizar un poco lo que pasa con él. Pero en el capítulo 8 llegamos a un asunto que ya habla de que no ahora se molesta nada más a un grupito, sino el grupo, dice capítulo 8, es esparcido. El capítulo 8, versículo 4, dice, todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Pastor Abraham, la persecución que se dio en aquel momento llevó a la predicación del Evangelio. ¿Cómo podemos explicar esto? Porque a veces es un poquito raro, ¿no? Dios, ya hemos dicho que la obra de salvación es divina. Y Dios va a poner los tiempos y las circunstancias para que su palabra avance, ¿no? Pareciera ser que los creyentes habían cumplido con la primera parte. Me seréis testigos en Jerusalén. Jerusalén ya había muchos prosélitos, muchos que habían aceptado a Cristo Jesús, pero ahora faltaba Judea y faltaba Samaria. Y pareciera ser que todo se concentraba en Jerusalén, ¿verdad? Y a través de la muerte de Esteban, dice Hechos 8:1, Saúl lo consentía en la muerte de Esteban. Ese día, ¿sí?, se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos se dispersaron por Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Los apóstoles siguieron ahí, pero varios se fueron para otro lado, ¿no? Felipe se fue a Samaria, por ejemplo, fue a predicar, y viene lo que usted decía en el versículo 4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. No se queden en Jerusalén, ahora vayan a Judea y vayan a Samaria. El Señor pone
todo para que su palabra pueda ser predicada. En otras palabras, quiere decir que cuando nosotros tenemos un problema en una comunidad donde estamos predicando, debe llegar un momento cuando debemos ir a otra comunidad para también predicarles, porque a veces puede ser que lo que has mencionado y que menciona la Escritura tenga razón. Nos gusta la comodidad, ya terminamos de predicar aquí, ya para qué nos movemos, ¿no? Ya, ¿a poco no, la comodidad está bien? A mí me gusta cómo lo pone el pastor Mercedes Espinosa. Dice que somos como el salero. Oh, Y sí. la sal dentro del salero no sirve para nada. Se tiene que salir la sal, ¿verdad? Y me gusta ese ejemplo que usa él. Claro. Y lo cito a él porque así lo hace. Entonces nosotros necesitamos salir. La sal dentro del salero no va a hacer nada, no le va a dar sabor a nada, al mundo. Por eso Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Y el Señor esparció a esta iglesia, que como dijo el pastor Ramírez, estaba ahí nada más en Jerusalén, pero ya se había cumplido eso. Ahora dice en Judeo y en Samaria. Dice aquí el versículo, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Estoy leyendo 8:4 de Hechos, ¿verdad? Y entonces va a hablar de Felipe, que Dios lo usa también poderosamente. Philip es el griego, el nombre de él, tiene que ver con caballos, dice, ¿no? Así que era un hombre que describe, pues, su fortaleza, su dedicación. Sí. Ahora, lo que me llama mucho la atención, porque es notorio y me parece que es una de las partes que no sé si podamos resaltarla más, pastores, están siendo perseguidos, se van a otro lugar, pero no se esconden. Exacto. Digo, porque alguien puede ser perseguido y hombre, voy y me escondo, ¿no? Porque ¿para qué voy a tener más problemas? Pero parece que en el caso de ellos, estamos hablando aquí del capítulo 8, ellos no esconden lo que ellos creen. Sí, pastor, yo creo que todos ellos siguieron la misma actitud y el mismo camino que Pedro, Juan, ¿no? Señor, ayúdanos a seguir predicando tu palabra. No importa lo que nos suceda, ¿va? Porque estaban amenazados. Ya no prediquen acerca de este nombre. Y ellos dicen, no podemos callarnos. Y después oraron y dijeron, danos, Señor, ¿va? Para que nosotros podamos predicar. Y uno de ellos fue Felipe, un diácono. Ya hablamos de Esteban, que fue un diácono. Ahora, de Felipe, dice el versículo 8:5, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y predicaba a Cristo. Qué lindo dice, ¿Sí? ¿verdad? Así es, predicaba a Cristo. A Cristo. No predicaba otra cosa, predicaba a Cristo. Y la gente escuchaba unánime, atentamente lo que decía Felipe, porque oían y veían las señales que hacía. Otro que hacía señales y milagros. ¿Sí? Parece que la predicación y los milagros iban acompañados. Era el sello. Yo creo que Dios le daba la capacidad de hacer señales y milagros para que se pusiera el sello, que esto era un asunto divino. Sí, Claro. Qué bueno que dice eso, pastor, porque como pastor y como cristiano y miembro de esta iglesia que considero que es el pueblo de Dios, con todos los defectos y problemas que podamos tener como iglesia, nuestro gran problema es que no hemos comprendido como iglesia que nuestro movimiento es algo altamente espiritual. Amén. Nosotros tenemos un gran problema. Todo lo secularizamos, todo lo materializamos y nos olvidamos que todo lo que manejamos como iglesia es algo eminentemente espiritual. Por eso San Pedro le dice en su segunda epístola, en el capítulo 1, vosotros sois real sacerdocio, gente santa, es decir, gente apartada. Tan pronto alguien entra a la iglesia, ya deja de ser una persona común. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Claro. Y esto es eminentemente espiritual. Y yo he tenido noches de oración con el Señor cuando le digo, Señor, ¿cuándo me permitirás a mí poder ser como uno de estos predicadores que dice que hacían señales y prodigios? Claro. Ahora, vemos la intervención aquí del Espíritu Santo con Felipe, porque no tan solo lo ayuda para que predique en Samaria, sino que también es sensible a la voz del Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu Santo le dice, mira, ve a este lugar, a un calle, diríamos nosotros, a una calle donde no hay nada, excepto un carrito, y ve y predica y va. Sí, pastor. Se deja guiar. Exacto.
que creo que es lo que debemos hacer nosotros. Hechos 8:26. Después un ángel del Señor dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él se levantó y fue. Sí, de Jerusalén va hacia el oeste, ¿verdad? Pero claro, también así la parte como sudoeste. Sudeste, sí. Así que podemos decir, nosotros, si vienen problemas, dificultades, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Él nos va a llevar para que sigamos cumpliendo la tarea. Donde esté la gente necesitada del Evangelio, pastor. Mucha gente dice, es que no encuentro, no sé a quién contarle, no sé a quién decirle. Dios está preparando a mucha gente deseosa, solamente es que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Y si vemos la historia, pues terminó en bautismo. Claro. ¿No? Y fíjese más, el versículo 39. Cuando subieron del agua, que ya lo había bautizado, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El Espíritu Santo se lo llevó. Y el eunuco nunca lo vio más. Y él siguió su camino gozoso. Sí. Pero Felipe se halló en Azoto. Y de paso, fue anunciando el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Cuando estaba su casa. Así nada más de pasadita. Tiene Ahí su va. casa. La predicación, hermanos queridos, siempre es importante y no importa los problemas que pueda la iglesia tener, la iglesia debe siempre cumplir la tarea. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar para la siguiente parte.
Muy bien, ya regresamos para continuar con el repaso de nuestra lección de escuela sabática, que tiene que ver con los líderes primeros de nuestra iglesia. Vamos a ir a la última parte que tiene que ver con la última invitación a Israel. Pastor Zul, habían pasado ya 3 años y medio aproximadamente de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Se había predicado el Evangelio, se había llenado Jerusalén, había sacerdotes que se habían convertido, hemos hablado un poquito de esto. Ahora llega Esteban acusado, como se ha mencionado, con mentiras, con difamaciones, gente contratada para que pueda hacerlo quedar mal ante el concilio. Y Esteban da uno de los sermones brillantes que no tiene llamado. Pues Dios es grande en misericordia, pero aunque mucha gente no es consciente, la misericordia de Dios tiene también un límite. Ese límite lo tuvieron los antediluvianos, lo tuvo Sodoma y Gomorra, en la Torre de Babel también se ve, y había una profecía de las 70 semanas serán determinadas para tu pueblo. En su misericordia Dios no desechó a su pueblo cuando se partió la cortina en dos en el santuario, el momento que Jesús moría en la cruz. De un tiempo considerable, 3 años y medio, para la predicación del Evangelio. Y entonces, todo lo que hemos repasado en esta lección y en las lecciones anteriores nos va señalando cómo el Espíritu Santo está guiando a la iglesia naciente, la iglesia primitiva. Y tenemos a este paladín que es llevado al concilio. Usted decía que este sermón no tuvo llamado, ¿verdad? No tuvo llamado porque cuando Esteban vio que el sumo sacerdote rasgó su vestido y estaba muy airado, él sabía que ese acto era su sentencia de muerte. Y entonces él ahí termina su discurso y la gente miró que, la Biblia dice que miraron su rostro como de un ángel. San Pablo mismo que estaba ahí, Saulo de Tarso que estaba ahí, miró ese varón, la expresión con que él trazó toda la historia de Israel y todo lo que señaló. Llega un momento en que él con mucha valentía dice: ustedes mataron a los profetas, persiguieron a los profetas, fueron siempre rebeldes. El hecho de que las personas vean en Esteban el rostro de un ángel, ni así les causó temor. No, pastor. Yo creo que el corazón se endurece de tal manera que ni al ver un ángel, ¿no? Ni al ver esa persona que está hablando, que da testimonio de que sabe las Escrituras, que ya ha dado testimonio haciendo milagros, ¿verdad? Que ya lo que ha hecho da testimonio de que es una obra divina lo que está haciendo. No. Satanás toma esos corazones y los endurece de tal manera que no ven. Y porque no era cualquier persona la que ellos estaban viendo. Claro. No sé si nosotros vemos una persona que nos impacta su rostro. Por eso es que me parece que Esteban sí es ese ejemplo viviente de lo que fue Jesús, porque Amén. Jesús cuando también lo vieron, veían su rostro, sí. Una calma, un rostro calmo, sin ira, sin estar pensando mal de ellos, y así está el rostro de Esteban, pero ¿qué podemos decir de este pueblo que ha endurecido su corazón? Pues ese fue el llamado precisamente de Esteban, cuando él finalmente les hace ver que habían llegado al punto en que ya no había más para ellos. La muerte de Esteban señaló el fin de las 70 semanas determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. De allí, cuando este pueblo deja de ser el pueblo especial de Dios, el Evangelio corre ahora hacia los gentiles. ¿Qué es lo que vamos a seguir viendo en adelante en las siguientes lecciones sobre el libro de los Hechos? Sí, pastor, la estructura del sermón de Esteban es parecido a lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Presentan las bendiciones que Dios da a su pueblo, cómo los cuidó, cómo los guardó, cómo los guió, y después les da, ¿verdad?, los resultados
Bueno, se le dice, ese es el pacto, eso es lo que deben de guardar, esas son las estipulaciones de nuestra relación, y también, ¿saben qué? Si lo guardan, van a venir estas bendiciones. Si no lo guardan, van a venir estas maldiciones, ¿no? Entonces, les reclama, les dice Esteban, dice el RIF, ¿no, pastor? El RIF. Sí. ¿Sí? Demanda del pacto. Sí. Hay un pacto y ustedes no lo han guardado. Sí. Y quiero leer unos poquitos versículos por asunto del tiempo, de Miqueas capítulo 6, donde dice: oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, pelea contra los montes y oigan los collados su voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene un pleito con su pueblo y altercará con Israel. Sí, el pacto que Dios hizo, ¿verdad?, con el pueblo de Israel es muy interesante, porque Dios dice, ustedes pueden ser bendecidos abundantemente, Claro. pero tienen que cumplir su parte del pacto. Pero también si no cumplen su parte del pacto, lamentablemente van a llegar maldiciones, no porque Dios les mande las maldiciones, sino porque no quiere recibir la bendición y el sufrimiento, el mal está a la puerta. Él quiere cuidarnos de todo eso, y el pueblo parece que no entiende, ¿no?, lo que está sucediendo. Cuando el pastor habla del RIF, habla del RIF, aquí Dios está convocando a todo lo inanimado para hacer patente esa violación del pacto que Israel ha hecho. Y dice, tengo un pleito con mi pueblo. Sí, cuando está predicando Esteban, usa el nuestros padres. Sí. Pero en el versículo 51, pastor, ¿Sí? dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también nosotros. Él se desliga. Ustedes no han escuchado la ley de Dios, la voluntad de Dios, ni la han obedecido, ¿no? Él dice, no han obedecido al pacto. Sí. Han violado el pacto. Y las consecuencias vienen. Y lo interesante que dice, han resistido al Espíritu Santo, ¿no? Sí. Porque ese es me parece que el gran problema que podemos tener todos es esa resistencia al Espíritu Santo. Cuando Él llega, nos invita, porque recordamos, el reino del norte fue invitado por Dios para que también otra vez se entraran en el pacto, ¿no? Sí. Vinieron las consecuencias, fueron exiliados a Siria y tristemente desaparecieron. El pueblo del sur, Judá, también falla en el pacto. Y se sentían muy poderosos porque tenían el templo. Sí, mientras el templo estuviera en pie parece que no pasaba nada, ¿no? Pero cuando rompes el pacto y Dios deja que lleguen las consecuencias y resistes al Espíritu Santo, ¿qué más queda? Sí, pastor, yo creo que ellos, igual que sus padres, habían resistido al Espíritu Santo. Está la invitación, o sea, en forma tal vez velada, pero ahí estaba la invitación. Te estoy diciendo lo malo que estás haciendo. Y en vez de responder positivamente, respondes mal. Dice el versículo 57, entonces dando grandes gritos, ellos se taparon sus oídos y arremetieron uno a uno contra él. Ya no nos digas nada. Empezaron a gritar y se taparon los oídos. No querían oír la reprensión. Ellos también no aceptaron al Espíritu Santo, resistieron al Espíritu Santo. La tremenda fuerza de una mayordomía de la influencia, porque pareció que no. Pero el testimonio que Esteban dio, que expresó, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Y cuando sus últimas palabras, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, mucha gente que estaba ahí recibió el impacto del Espíritu Santo y se convirtieron al nuevo camino de fe. Sí, la dureza de corazón hace que las personas a veces lleguen a fallar en el pacto. El pueblo del norte lo hizo, el pueblo del sur lo hizo, lamentablemente también el pueblo del primer siglo, del año 34, también lo hizo. ¿Qué podemos decir? Pues, ¿será que individualmente podemos quebrantar el pacto también?
Pues individualmente yo creo que sí, ¿no? Yo tengo confianza, decíamos antes del programa, que a esta iglesia es la última iglesia, ¿verdad? Según la Escritura, somos la Odisea, como iglesia no será rechazada, pero individualmente, si somos duros de corazón, creo que Dios también puede hacernos a un lado, ¿no? Y en su amor y su misericordia, el testigo fiel nos aconseja y nos dice, ¿verdad? Sí. Vístete, compra oro refinado en fuego, unge tus ojos con colirio. Y yo quiero invitar a mis hermanos a considerar esta lección como muy importante e impactante en su experiencia cristiana. Sí, yo creo que debiésemos todos abrir nuestros oídos, ¿no? A la voz del Espíritu Santo, que siempre llega de diferentes maneras, pero llega. Hermanos, lamentablemente llegamos al fin de nuestro repaso de la lección, así que vamos a hacer unas conclusiones breves. Pastor Zul. Pues mi conclusión es que yo encuentro 3 palabras claves en esta lección y las quiero reiterar. Primeramente, tenemos que estar muy atentos a que el enemigo no nos use como instrumentos de discordia. Segundo, de alguna manera cuando a la iglesia viene crisis, viene persecución, pero esa persecución Dios la usa para la expansión del Evangelio. Amén. Quizá esa experiencia nos está haciendo falta en la iglesia hoy porque estamos muy cómodos. No pasa nada, ¿verdad? Estamos muy cómodos. Pero es necesario estar alertas, hermanos, y estar preparados y seguir el ejemplo de Esteban, seguir el ejemplo de Felipe, ser llenos del Espíritu Santo para, llegado el momento, testificar con más poder acerca de Cristo Jesús. Pastor Abraham. Sí, pastor, hemos visto los primeros dirigentes de la iglesia, en especial a 2 que fueron llamados como diáconos a servir a las mesas, pero ellos iban más allá de su trabajo que la iglesia les dio, ¿ah? Ellos no tan solo servían a las mesas, sino que predicaban la palabra, y Dios los llenó del Santo Espíritu para que pudieran hacer señales y milagros, y ellos 2 predicaron el Evangelio. En las ocupaciones diarias a lo mejor estamos haciendo otras cosas, los hermanos tienen su trabajo, pero además de su trabajo hemos de predicar el Evangelio. Amén. Que toda la iglesia pueda hacer. Muy bien, hermanos, recordemos siempre la estructura de la iglesia es para bien de la iglesia, pero el bien de la iglesia es la predicación del Evangelio. Prediquemos el Evangelio, cada quien hagamos la tarea que nos corresponde. Permitamos que el Santo Espíritu nos utilice como una fuente de bendición y que cuando Él nos llame y nos invite a poder consagrar nuestras vidas a Él, lo podamos hacer de tal manera que el pacto siempre se conserve, siempre esté vivo, viviente, y que nosotros podamos un día estar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo recibiendo las grandes bendiciones celestiales. Amén. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo programa.